Estén conectados. Sí. Buenas noches. Acá esperando hacer la reunión. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos los presentes. Vamos a esperar 5 minutos, una tolerancia de 5 minutos para que se conecte la mayoría de participantes. Por favor, apagar sus audios. Voy a poner esto.
¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. ¿Sí logran escucharme bien? ¿Pueden, por favor, confirmarme? ¿Qué Sí, sí tal? se ¿Cómo está? Buenas escucha. noches. Ok, gracias. Si se escucha, buenas noches. Buenas noches. Ok, entonces le daremos inicio a la capacitación. Buenas noches con todos. Quien les habla es el ingeniero Percy Chacón, gerente general de la empresa Eden Agrosport. Bienvenidos a todos a esta tercera capacitación del año 2025. El día de hoy, la ingeniera Milagros Ali Rosas León va a realizar una excelente capacitación en la cual tiene como título el establecimiento del cultivo de arándanos en Perú. Bueno, la ingeniera Milagros Ali Rosas es una gran amiga de la empresa, es una excelente persona, excelente profesional y estoy seguro que la información que ella nos va a brindar va a ser de mucha ayuda para nosotros, ¿no? Para cada uno de nosotros que estamos en proyectos agroexportadores, somos viveristas, veo que hay muchos clientes nuestros que están conectados, productores también de arándanos, ingenieros que trabajan en empresas agroexportadoras, ¿no? Bienvenidos a todos ustedes. Antes de empezar con la exposición de la ingeniera Milagros, quería hacer una breve descripción de la empresa Eden Agrosport, ¿no? Nosotros somos importadores y comercializadores de suministros para la agricultura. Principalmente comercializamos sustratos profesionales, ¿correcto? Turba rubia, fibra de coco, perlita, cascarilla de arroz, así como también fabricamos bandejas de germinación de todas las calidades. También fabricamos macetas, ¿no? De 25 litros, de 40 litros, y manejamos una línea nutricional bastante óptima, ¿no? Para los cultivos. Nuestro nicho principal, como pueden observar en la imagen, son los viveristas que se dedican a la producción de almácigos, los invernaderos, la hidroponía, ¿no? Los productores que están realizando el cultivos sin suelo. Y bueno, yo como gerente siempre trato de darle un enfoque a la empresa, ¿no? Y a todo el equipo técnico siempre le suelo decir que debemos brindar información, ¿no? Debemos realizar monitoreos, visitas, justamente estas capacitaciones para poder compartir conocimiento, para poder intercambiar distintas experiencias. ¿Correcto? Entonces es bueno dar para recibir, ¿no? Sé que vamos a ganar muchas amistades el día de hoy, muchos clientes, y al final todos nos beneficiamos con esto. Así que buenas noches, ingeniera Milagros Sali Rosas. ¿Me escuchas? Sí, sí, ¿qué tal, Percy? Buenas noches. ¿Qué tal, ingeniera? Entonces, bueno, quería mencionarle a todos los participantes que si tienen alguna consulta, por favor, lo escriben en el chat y yo voy a estar mencionando las consultas en el transcurso de la exposición, ¿correcto? Para hacerlo más dinámico, voy a hacer algunas consultas, ¿no? Y la ingeniera las va a ir respondiendo. Entonces, también quería finalizar mencionando que es opcional la certificación, si quieren una certificación de esta exposición, ¿no? Por parte de la empresa Eden, el costo es 25 soles y también van a tener un descuento de cualquier compra, ¿no? Ya sea malla Rachel, bandejas, turba, fibra de coco y cualquier otro producto que deseen, van a tener un descuento por tener la certificación. Ok, veo que hay bastantes conectados, ya vamos 35. Ok, ¿Tú me avisas, Percy, para iniciar o esperamos un ratito más?
Ok, yo creo que ya vamos iniciando porque ya pasaron 10 minutos. Entonces, Ya, bueno, puedes comenzar, ingeniera. ya, de acuerdo. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches con todos. Me presento. Mi nombre es Milagros Ali Rosas León. Soy egresada de la Universidad Nacional de Trujillo. Actualmente cuento con 5 años de experiencia en lo que viene a ser el rubro de las agroindustrias y aproximadamente 3 en lo que viene a ser manejo y establecimiento de cultivo de arándanos. Prácticamente toda mi experiencia y noción en esto o ha nacido a raíz de proyectos. He pasado por distintas empresas bastante reconocidas. En una de ellas está Agrícola Cerro Prieto, Mission South, y actualmente estoy llevando como encargada un proyecto de arándanos en maceta de la variedad Sequoia Pop. Lo que vamos a ver a continuación son casuísticas, experiencias propias, que creo que, si bien es cierto, cuando estamos vinculados en capacitaciones de gran envergadura y llámese también dentro de estos simposios o webinars, los costos a veces tienden a ser un poco altos. En este caso, con el equipo de Eden AgroExport, estamos tratando de trabajar capacitaciones que estén a la vanguardia, a la altura, modestia de mi parte de poder compartir quizás lo mucho o lo poco que tengo como conocimiento. Y si van naciendo por ahí ciertas preguntas, no duden en hacerlas. Estamos acá para resolver ciertas dudas. Y arranco con las primeras fotos. Lo que se puede ver en pantalla, ajá. Lo que se puede ver en pantalla es el proyecto que estoy teniendo a cargo actualmente. No voy a mencionar el nombre de la empresa, pero estamos llevando a cargo un proyecto bastante ambicioso para poder, en la zona de Norte Chico, para poder ver cómo es que estas variedades, y hay que decirlo y mencionarlo, la genética hoy en día creo que es lo que se está tomando en cuenta para lo que viene a ser la expansión y crecimiento del arándano. Hablamos que en el año, por ejemplo, 2012, arrancábamos con unas extensiones pequeñas de 300 hectáreas y unas producciones de 40 toneladas de promedio. A este año que estamos trabajando ya con 20.000 hectáreas en expansión y seguimos creciendo, y una producción de 326.000 toneladas de producción. ¿Qué tan ambicioso puede llegar a ser el arándano, no solamente a nivel nacional? No hablamos solamente de Perú, sino a nivel mundial, que la genética está tomando un papel bastante importante en esto, chicos. O sea, la genética, el tema de ver que hoy en día las horas frío ya no son, el requerimiento, perdón, de horas frío ya no son tan exigentes, son, mejor dicho, tan exigentes como antes, juegan un papel bastante importante. Dentro de los detalles podemos también mencionar cómo es que las empresas como Camposol, por ejemplo, están cambiando el recambio varietal, están tomándolo bastante en cuenta para las producciones a futuro. ¿Esto por qué? Todos sabemos que en el año 2023 tuvimos un golpe bastante fuerte por temas del calentamiento climático y fenómeno del Niño, que nos arrastró bastante. Y aquí hago un paréntesis para poder mencionar ciertas experiencias que he vivido en la zona, por ejemplo, de Caraz y Huaraz, donde hemos tenido como arribo o como este desafío manejar variedades como Salvador. No voy a mencionar el nombre de la empresa anterior, pero cuando tuvimos la llegada de plantones que ya tenían cerca de 2 a 3 años se podría decir, de manejo en esta zona en el año 2023, debido a que no llegó a cumplir las exigencias de horas frío, y hablamos que el arándano años atrás sí necesitaba entre 800 a 1000 horas promedio para completar su fotoperiodo. Hoy en día tenemos variedades como Sequoia, Eureka, y otras que ya no necesitan estas horas frío para poder producir, para desarrollar el hinchamiento de yema, para poder hacer división celular y todo lo que corresponde a la fisiología de la planta y por ende a la producción y generar las rentabilidades que se necesitan para sacar adelante una empresa. Entonces, viendo todas estas casuísticas, vamos a ir desglosando la siguiente diapositiva, Percy. ¿Cuáles son los requerimientos que se necesita para establecer un proyecto de gran envergadura? Cabe mencionar que he pasado por distintas empresas donde de repente los presupuestos eran bastante ostentosos, ¿no? Donde se tiene por parte de ingenieros civiles, por parte de ingenieros hidráulicos, o ingenieros agrícolas, perdón, diseños o planos a un nivel bastante exigente,
donde se tienen en cuenta válvulas perdón, empresas como Relix, empresas como Netafim, que te van a instalar válvulas de gran dimensión, te van a instalar matrices de gran envergadura y todo lo que acarrea parte del sistema o la automatización. Hablamos de proyectos bastante ostentosos, pero yo sé que dentro del grupo, dentro de la audiencia, tenemos también a pequeños productores que están queriendo formar quizás ciertas, ciertos gremios, ¿no? Para poder producir arándano, no al nivel que lo puede producir quizás empresas como Camposol y otras. Entonces voy a tratar de abordar de una manera mucho más sencilla, igual de todas formas estoy ahí atenta a cualquier duda, el tema de cajón y del por qué nosotros deberíamos de incursionar o cómo establecer un cultivo desde cero. Hablamos de también la fertilidad y riego, que creo que es la parte esencial en lo que viene a ser no solamente el cultivo de arándanos, sino de muchos cultivos frutales que producimos acá en el Perú. Manejo integrado de plagas y enfermedades, de acuerdo también a las incidencias y a las zonas geográficas. Ojo ahí, hay que tener bastante en cuenta que las zonas geográficas adaptan mucho a este tipo de condiciones, el tema de cosecha, post cosecha y un quinto ítem que no había considerado ahí, que vienen a ser los costos de producción, ¿correcto? Siguiente diapositiva. Bueno, estas fotos y experiencias han sido permitidas compartirlas por parte de mi empresa en la que estoy trabajando. Hablamos de un proceso básico, como les comentaba al inicio, que si bien es cierto, tenemos podemos tener o participar en un proyecto bastante, con un presupuesto bastante amplio. Arrancamos con un diseño hidráulico y ¿para qué me interesa tener a mí un diseño hidráulico de por medio? Aquí vamos a arrancar por los detalles e ir desglosándolo, ¿no? Un diseño hidráulico te va a marcar la cantidad máxima y mínima de tu tasa de irrigación, ¿correcto? O sea, cuánto va a ser en promedio lo que yo voy a necesitar para regar este cultivo, cuánto es la demanda, la capacidad de riego de mis válvulas, la capacidad de riego de mi gotero, caudales nominales, ¿no? Y pasando a ello, ¿qué tipo de emisores voy a emplear en campo? También voy a mencionar aquí, haciendo paréntesis, una experiencia por parte de una empresa muy cercana a nosotros, que quizás no tuvo la mejor expresión genética de esta variedad que estamos teniendo aquí en pantalla, que es Sequoia Pop, porque no tuvo la cantidad de goteros necesarios para poder generar el bulbo de humedad que requiere la planta, o que no supo escoger el tipo de sustrato idóneo de acuerdo a la geografía o área en la que se encontraba. Recordar que el Perú es un país rico y multidiverso en lo que viene a ser por los distintos tipos de climas que tenemos, y mencionaba la variedad Salvador, que no llegó a tener esta expresión genética, que la tenía años antes del fenómeno del Niño, y que luego, posterior a ello, en la zona de Caraz, donde tenemos temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 7, donde el fotoperiodo, que quizás en Olmos, en la zona norte, donde el sol no para y tenemos temperaturas máximas de 35 grados, no logró expresar la genética. Ojo ahí, entonces el saber escoger un buen material genético. Hoy en día todos conocemos las distintas casas comerciales que están creciendo como viveristas. En este caso puedo mencionar a Fall Creek, con la que estamos trabajando de la mano. Está también las variedades Driscoll, donde pude tener la oportunidad de trabajarlo en Mission South, y u otras variedades que las maneja Hortifruit, Incas Berry, Planasa y otras, ¿no? Entonces, vamos desglosando las imágenes. En lo que viene a ser la alineación de bases, bolsas y sustrato. La siguiente imagen, ¿ya? Eh, Nosotros trabajamos aproximadamente ahí con unos ratios de producción de 12 a 15 jornales por hectárea. Esto obviamente va a ir variando conforme quizás no quisieran trabajar con una bolsa que ya incluya el sustrato, sino con una paca de 1 tonelada que tengas que luego ir desgregando, y obviamente los jornales por ende van a ir aumentando. Si no trabajas con una base que quizás sea de plástico, como se ve en la imagen de PVC, puedes ir trabajando también con ladrillos, que en mi experiencia no son lo más favorable por el tema de vida útil.
y al final los costos a la larga te resultan mucho más elevados, ¿no? Al final todo suma, el tema de costos de producción, el tema de retribución a la empresa y el porcentaje de utilidades para con ellas, ¿no? No me quería desviar un poquito, voy a volver a mencionar el tema de cerrando ya el diseño, el plano hidráulico, el diseño, la tasa de irrigación y todo lo que acarrea riego. Se suma se suma a ello también el saber escoger el tipo de sustrato. En imagen abajo se puede ver que estamos trabajando con un sustrato más allá de la marca, es la composición que tiene esta. Estamos trabajando con un 70-30, 70 pit, perdón, 70 chip y 30 pit. En este caso es el tema, el pit viene a ser la turba o el porcentaje de retención que va a tener de agua y el chip, el porcentaje de aireación o espacios porosos que me va a dejar para poder regar de la manera más eficiente. Aquí abro un poco de divergencia y comento experiencias propias por parte, todos conocemos quizás a estos grandes como Ochoa, Girsel, este, también tenemos aquí a Prometeo Sánchez, que en las últimas ponencias que se han ido dando por la ciudad de Lima nos comparten y traigo también con ellos ciertos mensajes o filosofías que ellos manejan de acuerdo a sus experiencias. Recordar que ellos vienen de lugares como México, Chile y las realidades, si bien es cierto, son gente con mucha experiencia y con mucho conocimiento, las realidades son bastante ajenas a nuestro país. Hablamos de que Perú cuenta con un clima aproximadamente considerado como un clima 4 que amarra, por ejemplo, a países como Chile, Colombia, Marruecos, donde las noches o los inviernos son bastante suaves y los días o los veranos son bastante cálidos y calientes. Entonces, ¿qué es lo que comentan ellos? Ese tipo de sustrato que tiene bastante porcentaje de aireación nos genera bastante pérdida en el nivel de fertirriego. Ellos prefieren, o hay marcas que te voy a mencionar como Avi, como Coco Green, que tienen una composición mucho más, con un porcentaje con mucha más retención. En este caso, la participación vendría a ser la turba o el pit Moss, que también trabaja la marca de Den Agroexport, y que consideran que esa es la mejor opción para nosotros debido a que nosotros no tenemos precipitaciones mayores a 5 milímetros o que salvo no sean tan extensas como también nos cayó el tema del fenómeno de la niña, ¿no? Entonces, yo considero que no existe sustrato malo, como resumen, no existe un sustrato malo, simplemente hay que saber dónde colocar el tipo de sustrato y composición en la zona geográfica en la que tú te encuentres. Quiere decir que en la zona, por ejemplo, en la que me encuentro yo, y voy a mencionar se podría decir rangos de temperaturas, mayores a 30, 33 grados en promedio como máximas y mínimas con 13 a 14 grados centígrados, este, tienden a tener radiaciones mayores o promedios entre 600 a 800 watts por metro cuadrado. Ojo ahí donde tenemos el DPB marcando a promediar las 9 de la mañana mayores a 1.5 kilopascales. Esto nos da así de manera más, menos sosa o más fácil de entender, que nosotros vamos a tener una mayor. Un momento, por favor. ¿Se me Ingeniera, escuchó? no, Ay, perdón. ¿Hasta qué parte se me escuchó? Disculpen. a ver. Cuando mencionaste kilopascales, Ah, ya, de acuerdo. Les comentaba que el tema hay una gráfica, creo, más adelante, no me voy a desglosar mucho en este PPT porque si no se nos va a hacer bastante corta tenemos creo que una horita. Voy a tratar de ser más precisa, pero los kilopascales y el tema de riegos, drenajes van a ir un poquito más adelante, pero sí, voy a desglosar esta página de manera más breve. En lo que viene a ser hidratación de sustrato, ¿qué características tengo que tener en cuenta cuando tengo un sustrato de este tipo del 70-30?
recordar que estos tipos de sustrato retienen bastantes sales, ¿no? Nos vienen con sales bastante concentradas. Es por eso, y hablamos de sales a nivel sodio, sales o cationes que son dañinos para la planta y obviamente para también la exploración radicular. Así que los lavados, aquí como consejo y experiencia propia, los lavados tienen que ser trabajados en primera instancia en pulsos para formar el bulbo de humedad y no trabajar con canales preferenciales y como segunda instancia, los lavados pesados. No me funcionó solamente trabajar con uno, así que como experiencia, el trabajar de estas dos formas, hablamos de entre 60 a 80 metros cúbicos por hectárea en promedio de lavado, de 4 a 5 horas, dependiendo cuál es también el caudal de tu gotero, pero yo estoy trabajando con 4 litros hora por gotero o por planta, ¿no? Así que ojo a esto de tener los detalles o los parámetros físico-químicos bastante claritos antes de la siembra. Posterior a eso tenemos la aireación del sustrato, que en mi caso no tuve, se nos recomendaba según ficha técnica de Projar tener 24 horas de aireación. No se realizó de esta forma y la planta no tuvo una respuesta negativa. Al contrario, esto por lo que les comentaba, ¿no? Ochoa dice que este tipo de sustrato se debería de emplear en zonas como América del Norte, América del Sur, que por Florida, por ejemplo, donde tenemos precipitaciones altas, y que esto te permite equivocarte, por más que riegues de repente en exceso, no vas a generar una hipoxia o anoxia o pudrición radicular en planta. Sin embargo, como les comento, yo considero que es dependiendo de la zona geográfica en la que te encuentres, hay que medir bastante con las estaciones. Hoy en día la Davis la tienes en la mano, en el celular, revisando los datos de todos los parámetros que he comentado. Posterior a eso, la recepción de plantines, creo que en la siguiente PPT tengo los ratios. La desinfección de plantines. En la desinfección de plantines hay que recordar que los viveros vienen con ciertos patógenos que por más que haya súper control en cualquier casa comercial mencionada anteriormente, vienen con cierto grado de botritis, con cierto grado de pestalotia, que es un patógeno clave en los viveros. Entonces, como recomendación, trabajar con este producto Belis que me funcionó bastante bien, que tiene piroclostrobin y Boscalit, y hacer una pequeña inmersión también en Radigrow, un enraizante que también nos ha funcionado muy bien, que es de la casa comercial de Innovacá. Hay otros enraizantes también que son mucho más económicos y que por ende tienen, no sé si la mejor respuesta, pero en mi experiencia lo que me ha funcionado es esto. Hay que hacer también una evaluación de raíz torcida. Esto porque ustedes saben que dentro del laboratorio hay pasos o mejor dicho, etapas en las que se puede escapar quizás alguna mala práctica o mala praxis que pueda generar que en campo ésta se exprese para poder generar con la misma casa la retribución al mismo, ¿no? O a la empresa. La siembra de plantines, que estamos trabajando con un ratio de 600 de 600 plantas por jornal, y posterior al fertirriego. Esto del fertirriego, también ahí hay que tener en cuenta cómo es que la casa comercial te viene trayendo el plantín. Si bien es cierto, hay que tener cierto número de semanas dentro del área de aclimatación, hay que tener cierto número de semanas dentro de lo que viene a ser laboratorio, que creo que en suma tendrían que ser dentro de 25 a 29 semanas. Ellas en las últimas semanas en la zona de aclimatación reciben ya fertirriego de manera directa. Entonces, en mi experiencia, cuando se realiza la siembra y se hace el pequeño masaje en la parte baja del plantín, sí necesitan recibir fertirriego por más que haya una pérdida, porque la planta, obviamente, de acuerdo a la capacidad de bolsa o maceta que tú trabajes, va a tender a botar todo, casi todo, pero sí se necesita trabajar con ello. Siguiente PPT, Percy. Bueno, acá en imágenes se puede ver justo lo que les mencionaba. Hay que trabajar para el lavado con rangos bastante óptimos. Por ejemplo, ahí estamos viendo grados de pH y conductividad. La conductividad no está en imagen, pero nosotros hemos llegado con ese tipo de sustrato hasta 10 decisiems en lo que marca el Milwake, o pueden trabajar también con combos de HANA. A mí me funciona bastante este tipo de aparatos. Tienen los datos mucho más precisos, aunque hay que saber también trabajarlos y calibrarlos, porque si no en campo vamos a tener
datos cerrados. La desinfección de plantines, como les comentaba, posterior evaluación a la calidad de planta que nos trae el vivero. Y la imagen que se ve abajo es el tipo de sustrato que les comentaba, que en este caso es el Coco Green, el sustrato que veo por ahí una pregunta de Nico. El chip es ácido, ¿qué grado tiene? Un grado ácido, estamos hablando que un pH neutro es entre el rango de 7 para arriba ya es alcalino y de 7 para abajo estamos hablando de pHs ácidos. Recordar que al tener plantas en un pH ácido, lo que va a hacer es de repente proliferar o hacer la poca asimilación de los macronutrientes en pHs ácidos y en pHs alcalinos la deficiencia y toma de los micronutrientes y algunos macros por ahí también. Y también elevar los grados de aluminio. Ojo con eso cuando tenemos quizás dentro de nuestro backup fertilizantes que contengan de manera camuflada aluminio, que a la larga nos puede perjudicar en quemadura de hojas y baja expresión genética en la planta, ¿no? Por parte del estrés osmótico, gradientes de concentración que se van a ir dando ahí. Siguiente, perdón, que dice, ¿qué recomienda para bajar las sales en sustrato antes de sembrar? Bueno, aparte de lavar, obviamente hemos trabajado con productos a base de calcio. El calcio, como todos sabemos, es un dispersante de sales y sobre todo de sodio. A nosotros nos ha funcionado meterle en agua en las últimas horas nitrato de calcio. En el agua el nitrato de calcio es bastante bueno. También existe dispersal. Las dosis a trabajar son bastante altas. El producto no es tan caro. No tengo ahorita se podría decir el precio de memoria, pero ahí me escriben, chicos, tienen mi número, está Percy por ahí dejándolo en los comentarios, apóyame ahí, Percy. Y yo les voy a ir pasando las dosis, las recomendaciones que quizás se necesiten para el lavado. Ojo, no he mencionado que la forma en cómo yo vengo trabajando o la realidad de mi campo, eso también hay que tenerlo en cuenta. No sé si acá habrá muchos productores o chicos que ya trabajan dentro de empresas. Depende, hay algo muy importante al saber fertirrigar y es saber cuáles son tus características físico-químicas del agua, de tu fuente de agua. Esto quiere decir, por ejemplo, en el caso de Homey, me pregunta qué emplear para el lavado de sales, ¿no? O en este caso de sodio. Yo ya tenía un agua que me venía con calcio. Hablamos hasta de 6.000 equivalentes de calcio porque son aguas alcalinas, son aguas que tienen bastante concentración de bicarbonatos. Bueno, el tema de bicarbonatos lo voy a trabajar más adelante con la fertirrigación, pero si hablamos solamente de sales, hay que tener en cuenta, si tu agua ya trae calcio, no tienes que gastar metiéndole algo más. No tienes que invertir metiendo nitrato de calcio. Yo desconocía esto al inicio porque no tenía un análisis a revisar. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Dentro de tu establecimiento de cultivo, tienes que trabajar con análisis o seguimientos en todo caso. También están hoy las famosas ACTech o las famosas ACTech o o la telemetría para evaluar grados de conductividad. Su audio, por favor. Seguimos con la siguiente PPT. ¿Sí se me escucha? Sí, ingeniera. Ya. Voy a tratar de responder las preguntas para a ver qué recomienda para un agua con alcalina en pH 8 y 1.8 de conductividad. Hablamos de agua de pozo. Kedi, consulta, ¿tu agua con ese 1.8 es con los fertilizantes o ya inicia o solamente tu fuente de agua? Hay que tener en cuenta eso. Usar sustrato con cascarilla de arroz y tierra negra en la zona de Chepén, ¿qué opinión le parece? Mira, he tenido experiencias como fuente de agua. A ver, voy a tratar de responderles, chicos.
¿Cómo hago Percy? ¿Respondo a la par o cierro el PPT y al final respondo? Ingeniera, yo creo que una pregunta vas contestando y luego el transcurso de la exposición vas Ya. respondiendo otra pregunta. Sí. Ya, perfecto. Mira, suena muy retador lo que me comentas con el 1.8 de conductividad. Es un rango demasiado alto para una planta como la secoya o como cualquier arándano, donde las tolerancias mínimas son 1.2, pero comentarte de que cuando ya tienes un agua a inicio así, no existen más que dos cosas. O trabajas con ósmosis inversa, que lo que va a hacer es botar las sales, tipo lo que realizan ahora las grandes empresas, o buscar una fuente que te ayude a neutralizar esa conductividad, pero no existe algo que pueda bajarte la conductividad. Más bien, en mi experiencia, cuando he trabajado con aguas con pH de 8 para poder bajar a un 5.5, recordad que el arándano es bastante acidifolio, lo que me ha hecho el anhidrido sulfuroso o el quemador de azufre que la mayoría trabaja dentro de sus empresas es aumentar más bien la conductividad. Yo te diría que cambies de fuente de agua por un agua que quizás te pueda traer un agua de río que te trae capaz más NTUs, pero sin embargo vas a tener mejores condiciones químicas, ¿no? La conductividad es algo que amarra bastante al cultivo. Te deja poco margen a fertirrigar, o sea, no tendrías opción más que llegar quizás en etapa de producción a un 3.5 de conductividad, te estarías volando y tendrías que gastar mucho más en bioestimulación, mucho más en contrarrestar este estrés osmótico en la planta, porque vas a generar que la planta en vez de estar trabajando en metabolismo uno esté trabajando en metabolismo 2 que es defensa ante todos estos factores que no podemos manejar, ¿no? Em, Ahora, usar cascarilla de arroz en la zona de Chepén. La verdad, la cascarilla de arroz incluso la he visto trabajar aquí por Norte Chico y la verdad no me gusta, no comparto ese tipo de sustrato. Con los años empieza a pelmazar, a acentuar demasiado y cuando la planta empieza ya a generar bastante raíz y ya no tiene espacio para los espacios porosos y por ende a generar a generar mejor dicho, la zona de raíces no va a tener más espacio. No considero que sea una buena opción. Tierra negra, ¿a qué te refieres, Juan, mientras voy desarrollando el PPT? ¿Qué te refieres a tierra negra? Turba. Bueno, los ratios creo que ya los mencioné, Percy. Pasamos al siguiente PPT. Ya, a ver. Justo lo que les mencionaba, chicos. Esta data es de la empresa en la que estoy trabajando. Es un dato de las válvulas en las que yo prácticamente desarrollo todo lo que es el fertirriego, lo que se ve en colores. Y no está actualizado a la semana, pero podemos ver, por ejemplo, de que las variaciones que se están teniendo por la eficiencia de la operatividad del sistema es bastante importante. Si trabajamos con X empresa, no mencionemos a Relix, Netafim, sino X empresa, y te establecen que tienes que trabajar con una eficiencia o con una uniformidad, no sé, del 92%, es así como tu sistema tiene que comportarse y es así como tú tienes que evaluar junto con tu equipo en campo, ¿correcto? Si nosotros vemos que las variaciones o las válvulas están fluctuando y tenemos problemas de presión al final de los puntos críticos o las zonas topográficas más accidentadas, hay que saber corregir. Hoy en día existen las DNLs, hoy en día tenemos tanta información a la mano y tan buenos profesionales competentes como para poder dar solución a este tipo de cosas, porque esto amarra a una baja irrigación en planta, baja de eficiencia, CUs desuniformes, quizás en tu establecimiento de cultivo no lo notes, pero conforme vaya generando fruta y carga y vaya desarrollando, esto va a generarte bastante problema, ¿no? Siguiente, PPT. En lo que viene a ser los rangos de pH y conductividad.
Este sí está actualizado a la semana. Ahí también compartía ciertas nociones o opiniones con el caso de Prometeo Sánchez, por ejemplo, que nos comenta que un pH promedio en SFR o el ingreso solución fertirriego debería estar en los rangos de 5 a 5,8. Dependiendo, como les comentaba, por ejemplo, en el caso de Kedi, él está trabajando con pHs bastante altos, que eso se puede regular, se puede manejar. La conductividad es algo que sí no te tendría una respuesta, pero para el pH sí puedes usar ácido fosfórico, anhidrido sulfuroso, el quemador de azufre, pero para una conductividad complicado. Entonces aquí justo estamos evaluando esos rangos. Nosotros tenemos a un equipo de trabajo en el proyecto que va evaluando válvula por válvula, porque recordar cada campo es el reflejo distinto de las zonas geográficas o topográficas, como mencionaba al inicio. Eh, Trabajamos con Morfo, una empresa que también nos lectura, pero ahí quiero generar se podría decir la cuestión, la pregunta. Morfo o Morfo o cualquier empresa que tenga su sistema de telemetría, como en este caso el AG Viewer, que es con lo que trabajo yo, te, te marca una planta representativa en tu campo, ¿correcto? Pero no es la suma de todo tu campo. Entonces, el tener un equipo de trabajo detrás midiendo estos valores que se pueden ver en gráficas, te ayuda a tomar uno, a interpretar lo que está pasando en tu campo y dos, a tener respuestas más rápidas ante problemas como por ejemplo, quizás para algunos colegas que por ahí están conectados, una conductividad de ingreso en la solución fertirriego con 1,9 es demasiado. Mientras que para un Prometeo Sánchez me comenta que en México trabajan conductividades mayores a 2 y sin embargo no tienen problema alguno porque hay que tener en cuenta qué tipo de sustrato estamos trabajando. Súmale a eso, obviamente las variedades de arándano no toleran excesos de sales mayores a 1,2, pero sí hay casos donde los campos han tenido una buena proyección, un buen rendimiento y buen performance y expresión genética con este tipo de conductividades. Claro ejemplo, mi caso, que estoy trabajando ahorita con esta variedad que es bastante sensible a sales y a deficiencia de magnesio y sin embargo está teniendo buena respuesta con ello. Pero ¿qué estrategias amarran a esto? El saber lavar cada que tenemos en sonda y ahí entra el AG-Viewer, ahí entra el Morfo, ahí entran tus sensores, ahí entra tu equipo, a evaluar a los niveles de maceta. Por ejemplo, mi maceta tiene un volumen aproximado de 27 litros y un perfil de 35 centímetros. Entonces, evalúo, más adelante también dentro de las láminas van a chequear cómo es que evolución radicular ha sido muy, muy buena. Evalúo qué tanto en el nivel o en el perfil está llegado a explorar y ver en dónde tengo los problemas de sales. Ejemplo, si mi maceta tiene 35 centímetros y yo a mis 5 centímetros y a mis 25 ya tengo conductividades mayores a 1,2, yo ya tengo que lavar. Yo procedo a lavar en mi caso, como les comentaba, trabajo con aguas alcalinas y que ya tienen dentro de su composición, cationes de calcio que ya no necesito agregar más, como me preguntaba, por ejemplo, por ahí, Homie, ¿qué agregarías? Yo ya no puedo agregar más porque ya tengo calcio que me va a ayudar a dispersar estas sales. ¿Hay un problema en que yo tenga a los 30, 40 centímetros retención de sales o acumulación de sales? No, no he visto casos donde el calcio, perdón, de calcio te genere problemas. Sodio sí, cloro sí, pero calcio no. En este caso, estas aguas alcalinas por ahora no me están generando ningún tipo de problema, pero igual hay que evaluar estrategias, ¿no? Estrategias que te ayuden a amortiguar este tipo de situaciones. Conductividades de salida, el drenaje. ¿Qué me marca el drenaje? Un 1,3. ¿Esto qué me quiere decir en palabras sencillas? Que la planta está tomando los elementos necesarios y que está botando menos de lo que está ingresando, ¿correcto? Lo mismo con el pH. Siguiente diapositiva.
Con respecto a las descargas de gotero, lo mismo, chicos, para no redundar. Por ejemplo, yo riego, en imagen se puede ver un rango óptimo, que es los 266 ml. Yo riego aproximadamente 4 minutos. Todo depende del caudal que tengas tú por gotero, pero si tú tienes ya un rango en el que tienes que llegar, y te dan también lo mismo, ¿no? La empresa con la que trabajes un porcentaje de eficiencia, deberías estar no necesariamente por encima, pero hay un grado de variación entre el 5 al 8% de efectividad o de margen de error que te debería de arrojar aproximadamente, como en el caso, un 85 o un 90%. Nosotros estamos trabajando ahí en imagen con el 92% de eficiencia. Esto por la descarga de gotero y como comentaba, la fertirrigación en arándano es a través de concentraciones, ojo ahí. O sea, no porque yo le esté dando menos volumen de agua, la planta está alimentándose menos. O sea, si yo necesito meterle 3.000 equivalentes de amonio a la planta y di solamente 2 pulsos porque las condiciones de la zona, hablamos de transpiración en planta, evaporación en maceta, la temperatura del ambiente, la humedad relativa baja y el DPB alto, me arrojan regar más, pues tengo que regar más, pero eso no quiere decir que esté dándole menos o más alimento porque trabajo en concentraciones. Lo mismo si estoy en condiciones de un clima como Barranca, por ejemplo, donde la humedad relativa es súper alta, donde hay cierre estomático, donde la conductancia estomática es mucho mayor, perdón, mucho menor, y por ende voy a tener menos trabajo, menos fabricación de carbohidratos y por ende menos estructura mi planta. Nosotros tenemos que trabajar con otras estrategias, como por ejemplo aplicaciones foliares e inyecciones directo a válvula para que la planta pueda tomarlo de una forma más eficiente. O sea, son solamente estrategias para poder llegar a lo que se espera, que en este caso son los kilos. Seguimos. Es lo que les comentaba, por ejemplo, a la mano izquierda tenemos una foto justo de la semana 1 de cultivo. Sembré justo en la semana 49, recuerdo, en los meses de diciembre, fechas bastante óptimas para acá, para la zona de Perú, donde tenemos justo las etapas de verano, ya entrando entre diciembre y enero. Y a la fecha actual con una exploración casi al 100% en la fibra de Projar versus la de Coco Green, que ya está al 100% y que se puede observar a la parte central, ¿no? Em, ¿Qué es lo que se podría sacar aquí como resumen, la verdad? Simplemente hay que revisar y hay que ver qué tanta vida útil tiene una versus la otra. Recordar que la secuoya se proyecta más o menos según los licenciados que estamos trabajando con Norway, 10 años de vida útil de la variedad, 10 años. Y lo mismo con el sustrato, lo mismo debería de amarrar con el sistema de riego y lo mismo con todos los elementos que incorporan al proyecto, ¿no? En este caso se dice que Coco Green, el que tiene lo contrario a Projar, el 3070, tiene menos vida útil. O sea, que yo a los 5, 6, 7 años ya tendría que estar cambiando el sustrato, cosa que no pasa con un Projar que tiene 7030, que tiene el chip mucho más grueso y por ende mucho más aireación, mucho más lignina y menos pudrición o asentamiento de a futuro, ¿no? Siguiente. Antes de pasar a la siguiente PPT, esto se ha logrado gracias también a inyecciones mensuales de auxinas. En este caso hemos empleado Radigrow y Pilatus, haciendo alternancia o rotación de estas moléculas. También me escriben al interno si desean datos de precios o alguna otra enmienda que hayan querido o quieran emplear. A ver, ¿qué es lo que me comentan? ¿Cuál es el drenaje ideal en el cultivo de arándanos o depende del sustrato? Depende del sustrato, correcto, Jomi. O sea, como les comentaba a inicio, ¿no? No tengo los datos de Coco Green, pero lo voy a mencionar. Coco Green retiene más por tener más turba, ¿correcto? Tiene menos aireación, pero tiene un despliegue fenomenal en raíces. Al arranque del cultivo esto es precioso. Pero, como les comentaba, la vida útil sería, y también lo que se comenta, ¿no? Que la turba futuro va a tender a tener menos producción y vamos a tener. La verdad, yo considero que hay que probarlo,
lo que a ti te funciona, de repente a mí no. Todo depende de las condiciones, si el proyecto tiene un gran presupuesto también. Por ejemplo, me puedes decir, oye, pero a mí no me alcanza para Radigrow. Existe el quitosano, existen algunas marcas de Procitrus, Prohas, que tienen las mismas, casi las mismas moléculas, pero quizás no tienden a tener esa proyección de vida de las raíces. Hay que tener en cuenta que el arándano no tiene raíces, que tiene que tener constantemente raíces activas o estos pelos absorbentes, ¿correcto? ¿De qué forma evalúa la exploración de raíces? Ah, perfecto, excelente pregunta. A mí me llega el formato como se ve a la mano izquierda. A la mano izquierda la planta llega en un volumen de 1 litro aproximadamente. Tenemos dimensiones a medir como un cubo. Recuerda, en matemática básica sacamos el largo, el ancho y la altura. Y esas medidas multiplicadas me dan, divididas entre 100, un porcentaje, ¿correcto? Si yo tengo 1 litro como volumen inicial, posterior a ello, voy a tener que evaluar cuál es la capacidad de mi maceta. Ejemplo, la mía tiene 27 litros y la exploración se evalúa de acuerdo a cuánta raíz se ocupa en esos 27 litros. Entonces, yo estoy considerando 100% de acuerdo a las dimensiones de la altura, que en este caso se puede ver acá. El ancho, en esta maceta es redonda, ojo, pero aquí sí se ve bastante clarito. Esto es la altura, el ancho y la profundidad, y nosotros vamos a poder sacar la data de cuánto ésta llegó a explorar o a buscar a desarrollarse, ¿no? Igual esos datitos, Renato, escríbeme al WhatsApp, yo te los paso, tengo ahí la plantilla, no es, no es el descubrimiento de la pólvora, pero son datos que sí sirven bastante. Existen en su manejos de arándano en camellón, evaluaciones a través de canastillas. He visto a muchos colegas trabajando con ello, pero considero que aquí dentro de maceta es complicado trabajar eso, ¿no? Hay también rizopatrones para poder observar cómo es que las raíces se van. Hoy en día hay mucha información a través de esto. Se me va a hacer corta, la verdad, la PPT, pero vamos avanzando, Percy, y chicos, ahí me van escribiendo al interno para yo poder desarrollar lo mucho o lo poco que he podido conseguir como experiencia en las agroindustrias. Esto creo que es lo más importante para mí dentro de un manejo de fertirriego. Partimos que estos son datos que me arroja la plataforma de AG Viewer de la empresa Morfo. Aquí podemos ver en la parte de color morado el DPB y cómo se va comportando a lo largo de las horas del día. Lo mismo del color rojo con la temperatura del aire, que viene a ser nada más que la temperatura del ambiente, y la humedad relativa. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos hay que decir, cuáles son los rangos óptimos para poder trabajar o cuando tenemos mayor apertura estomática, mayor toma de nutrientes, mayor translocación Le de digo, carbohidratos? Es justo cuando el DPB se encuentra menor a un 1,5. Menor a un 1,5, la planta está en pleno trabajo, en plena fotosíntesis, está fabricando todo lo que necesita para poder metabolizar y desarrollar la arquitectura de planta que necesita. Sin embargo, me puedes decir, oye, pero si yo quiero fertirrigar entonces de noche, donde el DPB está por debajo, y la humedad relativa está por encima, ¿voy a ser eficiente? No, no, porque la humedad relativa también genera un cierre estomático. La humedad relativa alta y un DPB menor a 0,5 bien es una planta que no está trabajando, es una planta que está estancada porque ya tiene, que no necesita evapotranspirar, porque no está evapotranspirando, mejor dicho, por ende no está fotosintetizando. Recordar que la fotosíntesis se da con las horas luz y es ahí donde se va a dar la translocación uy, la translocación de nutrientes, ¿de acuerdo? Y la gráfica de abajo, ¿qué amarra? Amarra nada más y nada menos que el porcentaje de drenaje que yo voy a tener de acuerdo. Y aquí lanzo dos preguntas que quizás la audiencia también las puede tener. Eh, ¿Qué pasa cuando tengo los DPBs mayores a 1,5? ¿Dejo de regar, ingeniera? No, no.
nosotros necesitamos recordar el riego, dependiendo, ojo, del sustrato, y hablo del mío que es bastante poroso, no solamente para llegar con la fertilización, ¿no? Porque el agua lo que va a ayudar es, uno, a llevar los nutrientes y dos, a ayudar a aumentar los volúmenes, perdón, a drenar, que es lavar y mover sales. El agua me va a ayudar a mantener fresca la planta, a mantener una humedad ambiente bastante favorable para que ella siga trabajando y otros factores más. Entonces, yo, en mi experiencia, no bajaría ni tampoco alargaría las frecuencias de riego por miedo a perder fertilizante, por miedo a botar estos nutrientes, por no mantener los rangos de drenaje. Y ahí Jomi justo preguntaba, ¿cuáles son los drenajes ideales? Se comenta en la última ponencia de Prometeo que un 10% es ideal, sin embargo, en las últimas conversaciones con Ochoa, que es un máster en arándanos, me comenta que los rangos que yo manejo y que se pueden ver en imagen son los más eficientes debido al tipo de sustrato y a la zona en la que me encuentro. Entonces, esos rangos los determinas tú de acuerdo a cómo ves a tu planta, de acuerdo a cómo ves los rangos que les comentaba a inicio, ¿no? Lo ideal para mí entre el 30%. Siguiente. Esto también es bastante importante. Por aquí me preguntó, no recuerdo quién, acerca de cómo es que ingresaba su agua. Esa es la realidad de mi campo. Nosotros estamos trabajando actualmente con un agua que ingresa con un 7 de pH en reservorio, con una conductividad que ya parte con 0,9, que me deja poco margen para fertirrigar, con una cantidad de bicarbonatos de 1,4, cloro y cloro súper bajo, pero sulfatos ya tengo bastantes sulfatos que me trae mi agua de riego. Y esto se coloca también, invito a solicitarme por interno el formato de cómo es que podríamos ingresar estos datos para nosotros luego saber cuánto debo de implementar en mi nutrición fertirriego, ¿no? Yo no puedo meter quizás un exceso más de sulfatos como fuentes, o sea, no puedo estar abusando de que todas mis fuentes sean sulfatantes, justamente por lo que les comentaba, porque ya mi situación ya parte con 7 en sulfatos. Por aquí el calcio, lo que les decía, yo ya no podría fertilizar, salvo que en hoja, que es lo que se ve aquí abajo, salvo que en hoja no esté dentro de los rangos que se deberían de dar. ¿Cuáles son los rangos óptimos? También tarea para la casa. No existen rangos para el arándano de manera general. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? Me dice la empresa X que los rangos totales deberían de ser del nitrógeno de un 2%, aquí abajo, de un 2%. Pero yo puedo ver a mi planta con 1,5 muy bien, o sea, con un color súper bueno. Pueden decir que los rangos de magnesio lo mismo, la secoya. Secoya exige rangos mayores por aquí está el magnesio, mayores a 0,16. Yo estoy con 0,16, pero mi planta se ve muy bien. Entonces, estos rangos son bastante generales, chicos. Hay que tener en cuenta cómo lo que me comentaba, por ejemplo, Hirsel, saca de tu campo plantas élites, plantas que tú veas con su mejor performance, con el color mucho más hermoso, lo mejor de lo mejor, sácale un análisis y en base a eso tú rige tus rangos. Estos serían los rangos generales que mayormente se trabajan en los productores arandaneros. Por ejemplo, como nitrógeno total, se dice que el 2% y hay que ver las etapas también, ojo ahí. Estoy ahorita en etapa de diferenciación, en etapa vegetativa con un 2%, fósforo con un 0,13, que se nos exige más o menos llegar a un 0,16, como potasio 0,8, que está súper bien, calcio 0,5, se nos exige llegar a 0,6, magnesio se nos exige llegar a 2, sin embargo yo mi planta la veo bien con esos datos, sodio y cloro por debajo de 250 ppm, esto es bastante bueno. Boro sí un poquito elevado, sin embargo, son datos que pueden ser también referenciales de acuerdo a la fecha donde aplicaste quizás algo que pudo elevar esos datos, porque la planta no se ve con problemas de alguna intoxicación por boro. Hierro, con rangos de 80, comenta Ochoa que los rangos ideales deberían ser en un 50%, perdón, 50 ppm como límite máximo, y yo estoy por 88, o sea, estoy sin problemas de hierro.
Y lo mismo con los micros, ¿no? Datos en las sondas, permítame un ratito. Las sondas te marcan también datos bastante interesantes. Nosotros no podemos, según lo que se puede ver abajo como lectura, no podemos superar un 1 en los índices de variación. ¿Por qué? Porque esto ya me indica, un 1,2 ya me indica de que yo estoy reteniendo sales en estos perfiles a los 15 y 30 centímetros. Entonces hay que realizar lavados un poco más pesados. Sin embargo, estos números caen y caen bastante favorables cuando yo doy o duplico el volumen de ingreso por 2. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy regando mi planta con 2,5 litros, yo debería estar regando con una lámina de 5 litros al día. Pueden ser en pulsos, pueden ser consecutivos. Me ha funcionado a mí con los consecutivos y funciona bastante bien. Así que chicos, sigamos con la otra PPT porque si no, no acabo. Polinización, algo clave dentro del arándano. Nosotros trabajamos con un equipo que está también constantemente evaluando en campo todo lo que viene a ser conteo de órganos, desarrollo de las etapas fenológicas. Nosotros en Secoya, al inicio o al establecimiento de cultivo, trabajamos con un promedio de 8 a 10 colmenas por hectárea. Y cuando ya tenemos los datos de, por ejemplo, el 15% de flora abierta dentro de la morfología de la planta y las evaluaciones biométricas y fenológicas, estamos sacando ese 15%. Posterior a ello, cuando tenemos el 40% de flora abierta, que se va a ir dando de acuerdo al desarrollo de las yemas en planta, vamos a ir viendo cómo éstas se van desarrollando en cada etapa fisiológica y por ende vamos a ir sacando mucho más porcentajes de colmenas hasta llegar a un 80% de flora abierta. ¿Recomienda siembra de flores atrayentes para aumentar? Sí, sí, mira, justo nos comentaba lo mismo Ochoa, de emplear atrayentes o cercos vivos que atraigan flores y que ayuden a estas, porque recordar, si nosotros no tenemos estos porcentajes en campo, la flor vuela más de 7 kilómetros, perdón, la abeja vuela más de 7 kilómetros a buscar el alimento y obviamente subsistir. Entonces, si nosotros no tenemos implementado quizás también puntos de agua cercanos o atrayentes donde de repente los PIC de desarrollo de flor nos estén dando, estas van a tender a trabajar para otros y nosotros no queremos ello, ¿no? ¿Con qué frecuencia realiza sus lavados teniendo en cuenta que su conductividad en SFR son mayores a 1,5 según gráfica que mostró? Yo lavo semanalmente, Renato. No espero a tener de repente rangos mayores a 1,2. Como te comento, yo ya trabajo con una conductividad en agua de 0,8, 0,9, sumándole la nutrición o los fertilizantes, yo llego a conductividades actuales a 1,9, que en una semana rápido a los 15 y 30 centímetros ya estoy con 1,2. Entonces, para mi caso, me funciona bien lavar semanalmente. Hay que ver mucho el perfil, hay que ver cómo van las conductividades a los 15 y 30 centímetros o hasta dónde exploró la raíz, que es a donde nos va a afectar, ¿no? Y vamos a tener ahí un estancamiento. ¿Con agua o dispersal realiza sus lavados o depende de cuánto esté su conductividad? Mira, el dispersal no lo he empleado en mi caso porque yo ya tengo calcio en agua, pero obviamente el que trabaja con aguas de río o de irrigaciones, sí es recomendable usar el dispersal en cuanto esté su conductividad. La conductividad cuando marque 1,2, 1,1, 1,2 ya debería de ser recomendación lavar. El lavado semanal no serían excesos y quizás estás teniendo contaminación con la fertilización. No, mira, la estrategia que nosotros manejamos, explícame un poquito la contaminación con la fertilización y de qué empresa viene Dispersal. Eh, no tengo ahorita ese dato, no sé quién es Arándano, no tengo ese dato del tema del dispersal, pero respondiendo a Carlos Sánchez, el lavado no sería un exceso porque, como te comento, depende mucho el tipo de sustrato que tienes. Si tú tienes un sustrato súper retentivo, obviamente esos volúmenes te van a hacer retener y vas a tener que airear más tiempo, ojo, más tiempo para recién iniciar tu fertirriego. Y explícame cuando te refieres a contaminación con la fertilización. En mi caso,
Grupo Andina, sí, sí, correcto, Jomi, ya me acordé. Pero no existe una contaminación de por sí, o sea, a qué te refieres con ello? Mientras voy, con la siguiente PPT, Carlos, espero tu pregunta para responderte. Siguiente, Percy. Bueno, aquí no me voy a explayar mucho. Lo único que puedo comentar de la gráfica es que semana a semana hay que evaluar distintos parámetros en las variedades con las que se trabaje. En este caso, altura de planta, número de brotes basales, eh, el tema de tasas de crecimiento, que eso ya amarra más a la biometría. Hay que, después del despunte, ojo ahí, después del establecimiento del cultivo aproximadamente a los 2 meses, ya nosotros tenemos un desarrollo de terminales, o en este caso post despunte, y este número de terminales van a tener un cierto recorrido de yemas, es decir, estas yemas que más o menos, dependiendo de la variedad, amarran entre 5 a 6 yemas por terminal, te van a dar un número de flores o racimos, este número de racimos cuajas, y cada cuaja cierto calibre, y multiplicado todo ello el rendimiento total por planta. ¿A cuánto más o menos se proyecta este tipo de variedades premium? Están arrancando desde 2 a 3 kilos promedio por planta. Siguiente PPT. Bueno, lo mismo aquí, acá simplemente se ve cómo van las tasas de crecimiento, esto es evaluación parte del equipo, las tasas de crecimiento de acuerdo también a las temperaturas, ojo ahí, mientras tengamos un establecimiento o siembra de planta en fechas como diciembre, enero, vamos a tener un mejor desglose o desarrollo de cañas, primocañas, diámetros de los brotes apicales, diámetros de los brotes basales, pero esto también amarrado, ojo, a una bioestimulación de por medio. Eclonia máxima, glicina betaína, glutámicos, son fuentes bastante importantes en estos manejos hasta formar buena arquitectura de planta y buenas primocañas. Sigamos. Lo mismo acá simplemente se ve la tasa de crecimiento, cómo es que puede ir cayendo de acuerdo a las semanas. Esto me va a generar a mí un histórico para yo poder saber la siguiente campaña, cómo es que debería de repotenciar la bioestimulación cuando tengo quizás las condiciones climáticas menos favorables porque la tasa de crecimiento se estanca, ¿no? Lo mismo a la mano derecha cuando tenemos, bueno, en este caso estoy con 2 fechas de siembra, por eso es que se ve secuoya grande y pequeña, y son longitudes apicales, o tasas, o perdón, o centímetros por planta en todo lo que viene a ser brotes apicales, que ya no serían brotes, sino ya llegarían ahora a considerarse ramas o terminales. Siguiente. Y por último, estamos evaluando todo lo que viene a ser órganos. Creo que nos va a quedar corto, Percy, la charla. Hay 3 ítems bastante importantes que me faltan abordar, como viene a ser el tema de costos y presupuestos, creo que es lo más importante que les va a resaltar aquí a los productores y a los que quieren invertir en algo como el proyecto Arándanos. Me va a quedar al aire también el tema de las plantillas de fertilización, chicos, y el tema de aplicaciones de insecticidas, fungicidas y cómo hago el manejo fitosanitario. De todas formas, creo, Percy, cerremos esto con las últimas PPTs y quizás podríamos dar una fecha consiguiente para abordar estos detalles. Sí, justamente como estábamos conversando, ingeniera, la exposición de arándanos lo vamos a segmentar en 3 etapas, la del día de hoy y posteriormente vamos a hablar acerca de los costos y presupuestos y la viabilidad de un proyecto de arándanos. Próximamente, participantes, vamos a realizar los flyers publicitarios para que se puedan registrar y bueno, yo creo que con gusto la ingeniera nos va a realizar estas charlas magistrales. Ya. Entonces seguimos con lo que viene a ser evaluación de órganos. En este caso también tenemos un equipo que está evaluando constantemente. ¿Cómo se hacen estas evaluaciones? De 1 hectárea
o mejor dicho, como área representativa, tú vas a tener que sacar aproximadamente, bueno, dependiendo también el presupuesto para los jornales a evaluar, de 5 a 10 plantas por hectárea. Vas a ir haciendo un seguimiento de cómo estas van a ir desarrollándose y mostrándose. Haces un conteo total de todos los órganos por cada terminal desarrollado. Y en este caso, por ejemplo, en la semana actual podemos ver que como yema hinchada tenemos un 28%, como yema desarrollada un 10%, terminales vegetales que han sido ganados en los despuntes un 17%, terminales diferenciados que son los que hemos ganado ya en vivero un 14%, flor cerrada aproximadamente un 5%, flor abierta lo mismo. Entonces, ahí un detalle bastante importante que no tenemos todavía los rangos como para colocar colmenas, es por eso que estos números y estas gráficas son bastante importantes para saber tomar decisiones y saber en qué momento optimizar nuestros recursos, sea colmenas, sea fertirriego y todo lo que acarree en un proyecto como estos. Siguiente. Aquí estaba desarrollando un seguimiento a lo que viene a ser la fenología o el desarrollo de los órganos. Aproximadamente de yema hinchada a yema desarrollada tenemos 5 días, dependiendo, como les digo, hay que hacer aquí paréntesis de un desarrollo de planta en estos meses donde las temperaturas quizás han sido, o meses pasados donde las temperaturas han sido más altas, versus los meses de frío que se nos vienen, donde el crecimiento se tiende a estancar un poco. ¿Correcto? De yema hinchada a yema desarrollada 7 días, de yema desarrollada a botón floral aproximadamente 10 días, de flor abierta cuaja 11 días y de cuaja a los demás estadios 12 días. Me falta aún desarrollar un poco el PPT porque es lo que estoy viendo actualmente en campo, todavía no encuentro fruta en otro estado, pero creo que voy a tener que sacar información quizás de otras experiencias que he tenido para poder hacer un poquito más nutrida la información en la siguiente oportunidad que nos vayamos a encontrar, ¿no? En la siguiente capacitación. El siguiente. Bueno, hay quizás más preguntas por ahí, Percy, para poder responder. Creo que no, ingeniera. A ver, el lavado semanal. Yo creo que sí, ya respondió todas las preguntas. Sí, más bien quería felicitarla por la magnífica exposición. Muchas gracias, ha sido bastante específica en realidad. Y bueno, quería mencionarles también a los participantes que el número de la ingeniera se encuentra en el chat. Si suben el chat en la parte inicial, está el número de la ingeniera Milagros Ali Rosas. Si tienen alguna consulta, si desean alguna asesoría, no duden en contactarse con ella. Y bueno, gracias también a ustedes por tomarse el tiempo de participar de esta tercera capacitación de la empresa Eren Agrosport. Y bueno, quería mencionarle el tema de la certificación también. Si desean una certificación, nos escriben a los números empresariales de la ingeniera Xiomara, de mi persona, la ingeniera Silvana, para poder también brindarles el video de la capacitación. Y también quería invitarles el día de mañana. Hay un seminario de frambuesas y zarzamora en la zona de Huaral. Si desean participar, también nos escriben al WhatsApp para que puedan registrarse. ¿Sí? Muchas gracias a todos, muchas gracias, ingeniera Milagros. Espero pronto visitarla en su fundo y, y bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias, chicos. Hasta una próxima oportunidad. Le sigue activo, estoy al sur.